¿Y si te dijera que el mayor peligro de tu vida puede esconderse detrás de una sonrisa? ¿Y si te contara que hay heridas que no se ven en la piel, pero que dejan cicatrices que ni el tiempo logra borrar? Mi nombre es Adela María Herrera, pero aquí, en este rinconcito olvidado del estado de Guanajuato, todos me conocen como Doña Adela, la de las hierbas. Hoy llevo 84 años sobre mis espaldas, una joroba que muchos dicen que es por la edad, pero yo sé que se formó por el peso de todo lo que me ha tocado cargar en la vida. Una vida que me enseñó demasiado pronto lo que es el silencio, el miedo y lo que significa cargar un peso que no era mío. Vivo en San Luis de la Paz, en una casita de adobe con las paredes encaladas de azul claro y un jazmín en la entrada que perfuma las noches cuando corre el viento. Quien me ve hoy, una ancianita de vestido floreado, cabello canoso recogido en chongo, sandalias de cuero gastadas y manos manchadas por los años, no se imagina la historia que llevo en el pecho, pero está aquí, viva, ardiendo, como si hubiera pasado ayer. Nací en 1941, en un tiempo en que las niñas eran enseñadas a obedecer y a callar. Crecí en un hogar sencillo, donde lo básico era un lujo y el lujo era sobrevivir. Mi padre, don José Guadalupe, era campesino, un hombre serio, reservado, de pocas palabras y muchas oraciones. Mi madre, doña Sebastiana, era de esas mujeres que el tiempo va apagando entre partos y pilas llenas de ropa. Yo era la más pequeña de las hijas. Tenía ojos grandes y curiosos y muchas ganas de aprender. Me gustaba la escuela, soñaba con ser maestra, pero soñar a veces es peligroso, porque el mundo no siempre deja que las niñas que sueñan crezcan en paz. Mi infancia fue como la de muchas niñas de rancho, cargando cubetas de agua en la cabeza, ayudando a mi madre con los oficios, cuidando gallinas, rezando el rosario al caer la tarde. Dormíamos todos juntos en el suelo de tierra, en petates, los varones de un lado, las mujeres del otro. Nuestros padres separados solo por una cortina improvisada. Era lo que la pobreza permitía, pero en esa simpleza algo comenzó a cambiar. A los 11 años empecé a sentir que algo no estaba bien, no afuera, sino dentro de mi propia casa. Era como si una sombra se hubiera instalado ahí, silenciosa, algo que me robaba el sueño, la alegría, las ganas de jugar. Empezó sutil, como una incomodidad invisible, pero dentro de mí crecía como hierba mala. No sabía cómo nombrarlo, solo sabía que me hacía mal, que me confundía, que me hacía evitar la escuela, inventar que me dolía la cabeza, que prefería dormir cerca de mi mamá, usando cualquier excusa. En aquel tiempo, nadie hablaba de eso. No había diálogo, solo silencio. Un silencio que gritaba en las noches calientes del Bajío, cuando los adultos se dormían temprano del cansancio y los niños aprendíamos, a la fuerza, a sobrevivir a secretos que no podían decirse. Y yo sobreviví. Cargué dentro de mí, por años, una angustia que nadie notaba, pero estaba ahí, en mis ojos apagados, en mis calificaciones que bajaron, en la sonrisa que desapareció. La maestra sospechó, una vecina observó, pero en esos tiempos todo se justificaba con cosas de la edad, niñerías, cosas de familia. Yo era solo una niña, tratando de entender por qué mi mundo había cambiado tan de repente y sin tener a quién acudir. Hoy, con los años encima, entiendo todo. Lo que empezó como susurros se volvió herida. Lo que parecía inocente se volvió trauma. Y lo que debía ser hogar se volvió jaula emocional. Y por eso decidí hablar. No porque quiera revivir el dolor, sino porque sé que hay niñas allá afuera, ahora mismo, pasando por lo mismo que yo viví, pensando que están solas, que tienen la culpa, que deben callar. No están solas. Nunca lo estuvieron. A mis 84 años, con la memoria aún firme y el corazón curtido, decidí que no voy a callar más, porque el silencio protege lo que está mal, y la verdad, aunque duela, libera. Si me estás escuchando ahora, hija o hijo, escribe en los comentarios desde dónde me estás viendo. Cuéntame si esta historia está tocando tu corazón. Y si de alguna forma conectaste con estas palabras, regálale un like a esta viejita. Suscríbete, comparte, porque cada comentario, cada me gusta, es como un abrazo que me llega hasta acá y me dice: Doña Adela, su voz importa, su historia merece ser contada, paz en tu corazón y valor para seguir adelante. Cuando cumplí 11 años, mi vida tomó un rumbo que nunca hubiera imaginado. Hasta ese momento, yo era una niña más del campo. Jugaba a la orilla del arroyo, recogía huevos del gallinero y acompañaba a mi madre al molino. Pero en el silencio de nuestra casa de adobe, con sus paredes resquebrajadas por el calor y el techo de lámina oxidada que crujía en la noche, algo cambió. Un aire diferente se respiraba.
un presentimiento, una sensación que no sabía explicar, pero que me hacía encogerme en la cama por las noches. Mi hermano Santiago, 4 años mayor que yo, había sido siempre el más sonriente, el más querido por mi madre. A diferencia de mis otros hermanos que eran callados y ariscos como papá, él era alegre, servicial, siempre trayendo algún dulce o fruta escondida en el morral. Las vecinas lo elogiaban, las muchachas suspiraban por él y hasta el sacerdote del pueblo le daba la bendición con una sonrisa orgullosa. Pero en la oscuridad su rostro cambiaba. Todo comenzó una noche fría de diciembre. El viento entraba por las rendijas de las paredes y todos dormíamos arropados con cobijas de retazos. Santiago dormía del otro lado del cuarto, en su petate. Papá y mamá ya roncaban en su espacio separado por una sábana colgada. Yo me acomodaba lo mejor posible sobre mi colchón delgado, mirando el techo, contando los grillos que se escuchaban allá afuera. Fue entonces cuando sentí su presencia. Se acercó despacio. Pensé que quería contarme un chiste o alguna historia como a veces hacíamos de pequeños, susurrando para no despertar a los demás. Pero esa vez no era para eso. No voy a entrar en detalles. No quiero ni necesito. Pero desde esa noche, mi niñez terminó. Lo que siguió fueron noches de confusión, temor y silencio. Santiago me decía que era un juego, que no le contara a nadie, que era un secreto entre nosotros. Al principio, yo no entendía del todo. Solo sabía que me hacía sentir rara. Después vino la amenaza, que si hablaba nadie me iba a creer, que si le decía algo a mamá se pondría muy enferma, que papá me culparía a mí por destruir la familia. Yo tenía 11 años. ¿Cómo iba a saber que todo eso era una mentira cruel? Comencé a cambiar. Dejé de cantar, dejé de reír. En la escuela, mis notas bajaron y mi maestra, doña Jacinta, una mujer mayor que venía desde la cabecera municipal para enseñar en la escuelita rural, me preguntó muchas veces qué me pasaba. Ya no eres la misma, Adela, me decía. ¿Te duele algo? Alguien te hizo daño. Pero yo negaba con la cabeza, bajaba la mirada. El miedo era más grande que mis ganas de gritar. A mi madre le decía que me dolía la cabeza, que no quería ir a clase, que tenía frío por las noches y por eso prefería dormir en el rincón de la cocina. Todo era cierto, pero era solo una parte. Las verdaderas razones me las tragaba como si fueran piedras. Papá apenas notaba nada. Estaba siempre preocupado por el temporal, por el precio del maíz, por si la lluvia llegaría o no. Mamá, que vivía entre lavaderos, tortillas y pañales ajenos, pensaba que era la edad, que ya me estaba volviendo señorita, y por eso me notaba tan callada y retraída. Nadie sospechaba, pero mi cuerpo sí lo sentía. Las ojeras se me marcaban, mis manos temblaban, mi estómago se revolvía cada noche al caer el sol. Lloraba a escondidas en el baño, en el campo, mientras cargaba agua desde el pozo comunitario. Rezaba con fervor cada noche, rogando que todo parara, que alguien lo notara, que algo, lo que fuera, me salvara. Intenté dormir en la casa de mi tía una vez, inventando que me había peleado con mis hermanos, pero me regresaron al día siguiente. No era común que las niñas durmieran fuera, y mucho menos sin motivo aparente. Santiago comenzó a cambiar también. En el día, su voz era la misma de siempre. En la noche, se volvía otra persona. Ya no era solo su cercanía la que me aterraba. Eran sus palabras, sus ojos, su insistencia. Era como si de pronto tuviera dos caras, una que todos amaban y otra que solo yo conocía, y yo no sabía cómo huir de algo que vivía bajo el mismo techo. Una tarde en la escuela, doña Jacinta me pidió que me quedara después de clase. Yo me tensé. No voy a regañarte, me dijo con dulzura. Solo quiero ayudarte. Se sentó frente a mí, en su escritorio viejo, y me ofreció una taza de té. Me preguntó si había algo que quisiera contarle, si en casa todo estaba bien, si me sentía segura. No pude hablar. La garganta me dolía de tanto aguantar las lágrimas, pero una parte de mí quería decirlo todo. Vi cómo me miraba con ojos sinceros, cómo esperaba que yo confiara, pero también sentí el miedo recorriéndome la espalda. Santiago tenía amigos en el pueblo, conocidos, incluso algunos parientes. Si él se enteraba de que yo había hablado, ¿qué haría? Solo dije, estoy cansada, nada más. Doña Jacinta me abrazó antes de dejarme ir. Me dijo que cualquier cosa, ella estaría para mí,
que no estaba sola, pero yo me sentía la niña más sola del mundo. Los días pasaban y las noches se hacían eternas. Yo me levantaba con el corazón apretado, caminaba por el pueblo como una sombra. Nadie sabía, nadie veía, nadie preguntaba más allá de lo que era cómodo, hasta que el cuerpo me habló más fuerte que el alma. Un día, mientras barría el patio, me mareé. Otra tarde me dolía el pecho, las piernas, me sentía hinchada, pesada y no sabía por qué. Empecé a usar vestidos más amplios, me agachaba menos, evitaba mirarme en los espejos. Fue doña Carmen, una vecina que vivía a 2 casas y que me conocía desde bebé, quien me enfrentó. Niña, ¿tú estás esperando, criatura? Me soltó mientras desgranábamos maíz. El aire me faltó. La palabra criatura me sonó como trueno. Me puse a llorar. Ella no necesitó más. Me llevó a su casa, me preparó un té calmante, me cubrió con una cobija y me dijo: aquí nadie te va a hacer daño, pero necesito que me digas la verdad. Y la dije, por primera vez, en voz alta. Me temblaban las manos, los labios, todo. Pero lo conté. Cada palabra me dolía en la garganta como si fuera vidrio, pero lo dije. Santiago, las noches, el miedo, la vergüenza, todo. Doña Carmen me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper, pero en realidad me estaba sosteniendo. No me juzgó, no me interrogó, solo me dijo: esto se acaba hoy. Mandó a su hijo mayor a buscar a mi papá. Le dijo que era urgente, que no podía esperar. Mientras tanto, ella me dio más té, me hizo sentarme, me peinó con sus manos ásperas y me dijo que yo era valiente. Eres valiente, Adela, ya verás. Cuando papá llegó, yo sentí que el corazón se me salía. Venía con el sombrero en la mano, el rostro sudado por el sol, la mirada confundida. ¿Qué pasa? ¿Está enferma la niña? Doña Carmen habló, despacio al principio, después con más firmeza, y papá escuchó. Su rostro pasó de preocupación a incredulidad, de incredulidad a rabia, una rabia que nunca había visto en él. No voy a repetir sus palabras, solo diré que vi a mi padre romperse por dentro. Vi cómo se le cayó el alma. Vi cómo el hombre que había sido duro como el mezquite se convirtió en un anciano de golpe. Lloró, me pidió perdón, por no ver, por no sospechar, por no estar. Después se levantó, me dijo que no me moviera de esa casa y se fue. Yo me quedé temblando, abrazada por doña Carmen. Esa noche supe que el silencio se había roto, que algo iba a cambiar, y aunque tenía miedo, por primera vez en mucho tiempo, también sentí algo parecido a esperanza. Las horas que siguieron a la salida de mi padre fueron eternas. En la casa de doña Carmen, el tiempo se volvió una masa espesa, como si los minutos se negaran a pasar. Yo me sentía atrapada entre la angustia de lo que ya había dicho y el terror de lo que estaba por suceder. ¿Y si papá no me creía del todo? ¿Y si se enfrentaba con Santiago y algo malo le pasaba? ¿Y si doña Carmen me tomaba de la mano cada tanto? Me traía caldito, me acariciaba el cabello, me decía que todo iba a estar bien. Yo no podía hablar, solo me quedaba quieta, con la mirada perdida, temblando por dentro. Mi mundo se había roto, pero también se había abierto una rendija por donde entraba un poquito de luz. Pasaron unas 3 horas, o quizá fueron 10, o apenas una, ya no lo sé, cuando alguien tocó la puerta con fuerza. Doña Carmen se levantó rápido y fue a abrir. Era mamá. Nunca olvidaré su rostro. Traía los ojos enrojecidos, el cabello suelto, las manos temblorosas. Entró como un torbellino, me abrazó con una fuerza que casi me desarmó y lloró. Lloró como nunca la había visto. Mi niña, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué lo guardaste sola? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que no tenía palabras para lo que me pasaba? ¿Cómo decirle que temía no ser creída? ¿Que me sentía culpable sin entender por qué? Solo me aferré a ella, como cuando era chiquita y me escondía bajo su rebozo cuando tronaba el cielo en las tormentas. Después de un rato, me preguntó con voz temblorosa por papá y por Santiago. Le conté lo poco que sabía. Que papá había salido furioso, que doña Carmen lo había visto irse con los puños apretados. Mamá cerró los ojos como queriendo espantar una imagen y no dijo más. Esa noche dormí en casa de doña Carmen. Mamá también se quedó ahí. Me arroparon, me pusieron una vela junto a la cabecera y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo a que alguien cruzara mi cuarto. A la mañana siguiente nos enteramos de lo que había pasado. Papá había encontrado a Santiago llegando de la parcela. No dijo palabra. Lo encaró con una mirada que, según los vecinos, ardía como fuego. Y entonces, sin dar explicación,
se le fue encima. La pelea fue brutal. No fue un regaño, no fue una discusión, fue un estallido, una mezcla de dolor, rabia y vergüenza que llevaba años encerrada y que finalmente encontró salida. Los gritos despertaron al vecindario, hombres salieron a separar, mujeres intentaban cubrir los ojos de los niños. Santiago, aunque más joven y fuerte, no pudo con la furia de papá. Dicen que lo tumbó al suelo y le gritó cosas que nadie se atrevía a repetir, que lo llamó monstruo, desgracia, vergüenza, que dijo que prefería haber tenido un perro rabioso como hijo antes que eso. Lo ató con una cuerda gruesa que usábamos para los burros, lo subió a la carreta como si fuera costal de maíz y lo llevó a la comandancia de San José del Chilar, la cabecera municipal más cercana. Fue el recorrido más largo y silencioso que el pueblo recuerda. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie quiso intervenir, pero no todo fue como esperábamos. El comisario era compadre del patrón para el que trabajaba Santiago, y ese patrón era compadre del alcalde. Las cosas se distorsionaron, se suavizaron, se diluyeron. Dijeron que no había pruebas, que eran cosas de familia, que la muchacha, yo, estaba confundida, que la edad, que la imaginación, que quién sabe. Santiago estuvo detenido solo 3 días, 3 días en los que yo me preguntaba si el infierno iba a empezar de nuevo. Pero cuando salió, le dijeron que debía irse del pueblo, que su presencia no era bienvenida, que si regresaba, las cosas serían diferentes. Y se fue. Mamá, mientras tanto, se desmoronaba, no dormía, no comía, lloraba a escondidas como si llorar delante de mí fuera confirmar que todo era verdad. Se culpaba por no haber notado nada, por no haberme protegido, por haber criado a un hijo que resultó ser capaz de algo así. Papá se volvió una sombra. Salía temprano al campo, regresaba de noche, casi sin hablar. No iba más a misa, no levantaba la mirada. Se le encorvó el cuerpo, como si llevara una piedra atada al alma. En casa, el nombre de Santiago se convirtió en tabú. No se mencionaba, no existía. Quemaron sus fotos, regalaron su ropa, borraron cada rastro, pero el recuerdo seguía vivo, en mí, y no solo el recuerdo, también el resultado de lo que había pasado, porque para ese momento mi cuerpo ya lo había dicho todo. Yo estaba esperando un hijo, y con solo 13 años, el rumor no tardó en correr. El pueblo es chico, las paredes oyen, la gente empieza pues a hablar bajito, pero suficiente para que te enteres. Las vecinas empezaron a verme raro, las muchachas se alejaban, los hombres me miraban de forma incómoda. Algunas madres prohibieron a sus hijas jugar conmigo. Esa niña no es buena compañía, decían. Esas cosas se pegan. Me decían muchacha descarriada, perdida, como si yo hubiera buscado lo que me pasó, como si todo hubiera sido culpa mía. No podía volver a la escuela, no podía ir a la iglesia sin sentir miradas clavadas en la espalda, no podía ir al molino sin que alguien se callara al verme, y encima la criatura crecía dentro de mí, un ser que no pedí, que no entendía, que me llenaba de confusión. ¿Cómo iba a amar a un hijo que me recordaba todos los días lo que me habían hecho? Las noches eran aún peores, pesadillas, sudores fríos. Me despertaba gritando. Mamá se metía en mi cama, me abrazaba, me decía que todo estaba bien, pero yo sabía que no lo estaba. Tenía miedo de que el bebé naciera igual que Santiago, que tuviera su cara, sus ojos, su risa. A los 8 meses de embarazo ocurrió lo inesperado. Era miércoles, día de tianguis en la plaza. Papá fue a vender unas gallinas. Mamá se fue al río con unas vecinas. Yo me quedé sola. Me sentía extraña, adolorida. Decidí barrer el patio, distraerme, y entonces lo vi. Santiago, de pie en la entrada de la propiedad, más flaco, más sucio, con los ojos hundidos, parado como si no supiera si avanzar o no. El corazón se me paralizó. Me preguntó si papá estaba. Le mentí. Le dije que sí, que si lo veía lo mataría. Me pidió hablar. Le grité que no tenía nada que decirle, que se fuera, que ya todos sabían, que no tenía miedo. Y entonces me miró la barriga. Me preguntó si era suyo. Le dije que no era de nadie, que ese niño era solo mío, que no lo quería cerca, que no tenía derecho. Se acercó un paso. Yo retrocedí. Le grité que se fuera, que si papá lo encontraba acabaría mal. Dijo que se iba a ir, que se iría a Ciudad Juárez, que allá necesitaban gente en las maquilas, que no volvería nunca.
Y así lo hizo. No pasaron ni 5 minutos después de que se fue, cuando me doblé del dolor. Las contracciones empezaron. La fuente se rompió. La sangre manchó mi vestido. Me arrastré como pude hasta la cama. Grité, pero no había nadie. Y en ese momento apareció doña Carmen como enviada por la Virgen. Me vio, gritó, corrió. No había tiempo para buscar partera. Ella sabía lo que había que hacer. Trajo agua caliente, sábanas, hierbas. Me decía que respirara, que empujara. Horas de dolor, de miedo, de llanto y al final el llanto del bebé. Débil pero presente. Un llanto que me trajo de vuelta a la vida. Es un niño, dijo ella, envolviéndolo en una manta. Yo lo miré, tan pequeño, tan frágil, tan mío, y contra todo lo que había imaginado, sentí algo que no esperaba. Cuando por fin abrí los ojos del todo y me permití mirar bien al pequeño envuelto en la manta, algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Era mi hijo, no del pasado que me había herido, no de la sombra que me perseguía en las noches, no del rostro que tanto temía volver a ver reflejado en él. Era un ser nuevo, frágil, tembloroso, con el rostro aún hinchado por el esfuerzo de nacer, pero vivo. Vivo a pesar de todo, vivo a pesar de mí. Doña Carmen lo acomodó en mis brazos y al sentir su calor, su piel contra la mía, entendí que algo diferente estaba naciendo también dentro de mí. No era un amor inmediato ni una ternura sencilla. Era un compromiso, una decisión. Él no tenía la culpa de nada. Él no pidió venir al mundo. No eligió cómo ni por qué. Ya está mi niña, susurró doña Carmen secándose el sudor de la frente. Lo lograste. Él está aquí y tú sigues aquí. Eso ya es un milagro. Lloré como nunca antes. Ya no de miedo, ni de rabia, ni de vergüenza. Lloré por todo lo que me habían quitado, pero también por lo que contra toda lógica había sobrevivido. Ese niño era prueba de que incluso en el infierno algo puede florecer. Mamá llegó al poco rato, con papá detrás. Cuando vieron al bebé en mis brazos, se quedaron en silencio. Mamá se acercó, se arrodilló a mi lado y acarició mi cara con una ternura que yo no recordaba. Gracias, hija. Gracias por quedarte. Gracias por luchar. Y papá, sin decir palabra, me tocó el hombro. Luego bajó la mirada y salió al patio. Nunca fue hombre de expresar mucho, pero en ese gesto supe que estaba tratando de volver a respirar. Los días siguientes fueron duros. El bebé, al que llamé Mateo, por el evangelista que escribió sobre la esperanza, nació con bajo peso, se enfermaba seguido, lloraba mucho. Yo no sabía qué hacer. Tenía 13 años, el cuerpo apenas recuperándose del parto y un alma hecha trizas. Cada vez que lo alimentaba, sentía una mezcla de cosas, a veces ternura, otras veces un nudo en la garganta que me impedía tragar, pero no me permitía pensar en lo que había detrás de ese nacimiento, solo en lo que venía adelante. Mateo necesitaba de mí, me tenía solo a mí, y yo decidí que no iba a fallarle. Con la ayuda de doña Carmen y doña Rita, la partera del pueblo que venía a revisarlo cada semana, fuimos saliendo adelante. Me enseñaron a hacer infusiones, a calentar agua con hojas de guayaba para los cólicos, a envolverlo con pañales viejos pero limpios, a dormirlo con arrullos suaves. Yo, que apenas había dejado de ser niña, me convertí en madre, y aunque el mundo allá afuera seguía murmurando y juzgando, dentro de mi casa comenzaba a nacer algo parecido a la paz. Pero no todo era tranquilidad, la gente seguía hablando. En la tienda, en la iglesia, en la plaza, las mujeres bajaban la voz cuando yo pasaba. Algunas me miraban con lástima, otras con sospecha, como si en lugar de ser víctima, hubiera sido yo quien provocó todo. Esa era la mentalidad del pueblo. Una niña embarazada era un escándalo sin importar el porqué. Poco les importaba la verdad. Solo querían tener algo de qué hablar. Intenté volver a la escuela, pero fue imposible. Mis compañeras ya no eran mis amigas. Me miraban con recelo, con distancia. La maestra, aunque intentó recibirme con calidez, sabía que yo ya no era la misma. Y las madres de otras niñas protestaron. No queremos que nuestras hijas convivan con ella, dijeron. Podría darles malas ideas, como si ser abusada fuera una decisión, como si quedar embarazada a los 13 años fuera un capricho. Así que me quedé en casa. Ayudaba a mamá, cuidaba de Mateo, tejía cuando podía, molía maíz y, sobre todo, me dedicaba a sobrevivir, porque eso era lo que hacía, sobrevivir un día más y otro. Con el tiempo Mateo fue creciendo, sus mejillas se redondearon, sus ojos brillaban. Era un niño alegre,
risueño, y aunque a veces me costaba separarlo en mi mente de su origen, aprendí a verlo como mi creación, como mi renacer. Papá no hablaba de él, pero lo cargaba en brazos cuando lloraba, lo paseaba en la parcela, le construyó una cunita con madera vieja, nunca le dijo nieto, nunca lo llamó por su nombre, pero yo lo veía mirarlo cuando creía que nadie lo notaba, y eso, aunque no lo decía, era amor. Mamá, en cambio, se entregó por completo. Decía que ese niño era su bendición, su forma de reparar todo lo que no había visto, todo lo que no había protegido. Lo consentía, le cantaba, lo dormía en su regazo, y yo me permitía descansar. Una tarde, cuando Mateo ya tenía poco más de 1 año, me senté bajo el árbol de mezquite detrás de la casa y me puse a escribir en un cuaderno viejo que me había regalado doña Jacinta. Empecé a anotar todo lo que recordaba, todo lo que había pasado, no para olvidarlo, sino para sacarlo de mi pecho, para dejarlo en otro lugar. Escribí por días. Cada línea era una herida abierta, pero también una costura nueva. Cuando terminé, sentí que algo dentro de mí se había acomodado, que, aunque la historia nunca desaparecería, ya no sería una carga que llevaría sola. Ese cuaderno lo guardé en una caja de madera, junto con el primer babero de Mateo y una fotografía que me tomó un fotógrafo ambulante cuando el niño cumplió 2 años. En la foto estoy seria, con el cabello trenzado, el vestido más bonito que tenía, y en mis brazos Mateo riendo con los dientes pequeños asomando. Nunca la colgué en la pared, pero la sacaba cada tanto, en las noches de insomnio, para recordar que, a pesar de todo, seguía aquí. El tiempo pasó, yo crecí, Mateo también, y con cada año que pasaba, la historia del pueblo fue cambiando. Los que murmuraban se cansaron, los que juzgaban se olvidaron o se distrajeron con otros chismes, y yo seguía adelante. No me casé, nunca quise, no porque no tuviera pretendientes. Con el tiempo algunos hombres del pueblo comenzaron a mirarme diferente, pero yo ya no confiaba. Ya no podía. Mi cuerpo, mi alma habían sido marcados y no podía permitir que nadie volviera a acercarse si no era para cuidar, para respetar. Mateo creció sin saber. Al principio pensaba que era mi hermanito. Después me llamaba mami sin entender del todo por qué era más joven que otras madres. Y yo pospuse esa conversación porque no encontraba las palabras. Doña Carmen, que me había salvado una y otra vez, se convirtió en una segunda abuela para él. Doña Rita, la partera, también lo adoraba. En las fiestas del pueblo, Mateo era el más buscado por los viejitos, por los comerciantes, por todos. Tenía una simpatía natural. Era generoso, atento. Nadie hubiera imaginado de dónde venía. Y sin embargo, yo nunca lo olvidé. Nunca olvidé lo que costó traerlo al mundo, lo que me arrancaron antes de tenerlo, lo que tuve que reconstruir. Una tarde, cuando Mateo tenía 7 años, me preguntó por su papá. ¿Por qué no tengo papá como los demás niños?, me dijo, mirándome con esos ojos grandes que tanto me recordaban a mí misma a su edad. No supe qué decir. No es que no tengas, hijo, le dije, tragando el nudo en mi garganta. Es que Dios quiso que fuera solo mío. Él sonrió. Entonces soy un regalo de Dios. Y lloré. Lloré por todo lo que ese niño había logrado sin saberlo, por todo lo que había sanado en mí, por todo lo que significaba. Sí, mi amor, eres mi milagro. Después de esa conversación con Mateo, algo dentro de mí se liberó. No fue una confesión completa, no aún, pero sí una verdad adaptada a su inocencia, una forma de protegerlo sin mentirle. Era demasiado pequeño para entender todo lo que había detrás de sus preguntas, pero lo suficientemente sensible para percibir que su historia no era igual a la de los demás. Desde ese día, empezó a decir con orgullo que él era el hijo de mamá y de Dios, y a mí se me llenaba el pecho cuando lo escuchaba. A pesar de los años que pasaban, en el pueblo las heridas no sanaban tan fácil. Aunque ya nadie hablaba abiertamente, había miradas, gente que aún me juzgaba en silencio, señoras mayores que cambiaban de acera cuando me veían venir con Mateo, hombres que bajaban la mirada, como si les incomodara recordarme. Pero también había otras personas que se acercaban en silencio, con respeto. Algunas mujeres jóvenes me preguntaban cómo había sido criar un hijo tan sola. Algunos hombres, ya mayores, me decían que admiraban mi fortaleza. A veces, cuando regresaba del mercado, encontraba frutas en la puerta, o un costal con maíz, o una nota anónima que decía, gracias por tu valentía. Nunca supe quién las dejaba, pero esas pequeñas señales me sostenían en los días difíciles. Mateo creció como cualquier otro niño del campo. Corría descalzo por los caminos, jugaba en el arroyo, ayudaba a su abuelo en la parcela. Era hábil con las manos, curioso
alegre. Y cada año que pasaba, su presencia me ayudaba a sanar un poco más, pero con su crecimiento también crecían mis miedos. Miedo de que un día alguien le dijera la verdad de forma cruel. Miedo de que me culpase. Miedo de que no entendiera que yo también fui víctima, que hice lo que pude con lo poco que tenía. Recuerdo una tarde en especial. Mateo tenía 10 años. Había tenido una discusión con unos muchachos en la escuela. Cuando regresó a casa, traía los ojos enrojecidos y los puños apretados. Le pregunté qué había pasado y después de mucho insistir, me dijo que un niño le había gritado "hijo de nadie", que otro había dicho que yo era una mujer sin moral, que no tenía derecho a estar en misa y que algunos adultos lo habían repetido delante de él. Se me cayó el mundo encima. Intenté consolarlo. Le dije que la maldad a veces se disfraza de chisme, que había personas que repetían cosas sin saber la verdad, sin comprender lo que dicen, que él no debía avergonzarse de nada, que era un niño querido, esperado por Dios, protegido por mí y por su familia. Pero en su mirada vi la semilla de la duda. Esa fue la primera vez que sentí que el pasado me alcanzaba a través de sus ojos. Decidí que, tarde o temprano, iba a contarle todo, cuando fuera el momento, cuando él pudiera entender. Y también decidí algo más, que ya no iba a vivir encogida por la vergüenza de los demás. Ya había callado suficiente. Poco tiempo después, ocurrió algo que marcó un punto de quiebre. Era día de fiesta patronal en San Luis de la Paz. Todos estaban en la plaza. Había música, juegos, puestos de comida. Como cada año, la iglesia organizaba una misa especial. Yo solía evitar esas celebraciones, no por falta de fe, sino porque algunos fieles me hacían sentir como si yo profanara el templo con mi sola presencia. Pero esa vez, Mateo quiso ir. Me tomó de la mano y me dijo: "Vamos, mamá, quiero verte cantar en la iglesia". No pude decir que no. Nos vestimos lo mejor que pudimos. Yo con mi blusa bordada, él con su pantalón limpio y su sombrero. Caminamos juntos hasta la iglesia. Al entrar, sentí el aire más denso, más frío. Algunas personas voltearon, otras se hicieron a un lado, pero Mateo no soltó mi mano. Nos sentamos en la última banca, escuchamos la misa, rezamos, cantamos, y al final, cuando el sacerdote pidió que todos se acercaran a recibir la bendición, me quedé en mi lugar. Tenía el corazón acelerado, sentía que todos los ojos estaban sobre mí. Fue entonces cuando el sacerdote, un hombre nuevo, joven, que no conocía mi historia, se acercó, me miró y dijo en voz baja: "¿Por qué no te acercas?". Yo le respondí: "Porque sé lo que muchos aquí piensan de mí". Él me miró por un momento y luego me dijo: "Dios no piensa eso, y eso es lo único que importa". Fue la primera vez en décadas que me sentí bienvenida en un templo. Me acerqué, recibí la bendición y sentí que algo se limpiaba dentro de mí. Esa noche en casa escribí en mi cuaderno: "Hoy entré a la iglesia sin agachar la cabeza. Hoy no me sentí sucia. Hoy me sentí hija de Dios otra vez". Desde entonces, algo cambió en mí. No para borrar lo que había vivido, pero sí para empezar a mirarlo con otros ojos. Ya no era solo la historia de una niña rota, era la historia de una mujer que sobrevivió, que construyó un hogar, que crió a un hijo sola, que enfrentó al pueblo, que no huyó, que se quedó, que resistió. Mateo siguió creciendo. A los 14 quiso aprender un oficio. Lo ayudamos a ingresar como aprendiz en una ferretería del pueblo. A los 16 ya ganaba su propio dinero. Siempre fue responsable, trabajador, y cada logro suyo yo lo sentía como una medalla invisible que colgaba en mi corazón. Pero no todo era fácil. Un día regresó serio, pensativo. Me pidió que habláramos. Me dijo que una señora en el mercado le había contado cosas de mí, que alguien le había insinuado que su padre no había sido bueno, que su nacimiento había sido producto de algo feo. Y entonces supe que había llegado el momento. Nos sentamos en el patio, bajo el mismo mezquite donde solía escribir. Le conté todo, con palabras cuidadosas, pero con la verdad. Le hablé de Santiago, de mi silencio, de mi dolor, de su nacimiento, de cómo él había sido la única luz en mi oscuridad. Mateo me escuchó sin interrumpir. No lloró, no se alteró. Cuando terminé, me miró con una mezcla de ternura y tristeza y me dijo: "Tú no tienes que avergonzarte, mamá. Tú me salvaste, tú me diste la vida. Yo no juzgo tu pasado porque gracias a ti tengo un presente". Y entonces sí, lloré, pero ya no de culpa. Lloré por el milagro de tener un hijo que, a pesar de todo, sabía amar sin condiciones. Desde ese día, nuestra relación se volvió más fuerte, más honesta. Él me pedía que le leyera mis escritos. Le gustaba escucharme hablar del pasado, de la vida del rancho, de cómo era antes todo.
Me decía que mi historia no debía quedar guardada en un cuaderno, que otras mujeres debían conocerla, que quizá mi voz podría darles valor a otras voces silenciadas. Pensé que exageraba, que nadie querría escuchar el testimonio de una viejita del campo, pero él insistía. Me decía, hay miles de mujeres que viven en silencio lo que tú viviste y tú lograste salir. Eso merece ser contado. Y así fue como poco a poco empecé a escribir de nuevo, pero ya no solo para mí. Empecé a escribir para otras, para las que aún no pueden hablar, para las que aún se esconden, para las que aún cargan una culpa que no les pertenece. Mateo me ayudó a transcribir mis textos a la computadora de la biblioteca. Me enseñó a usar correo electrónico. A veces imprimía mis palabras y las dejaba en centros comunitarios. Otras veces me pedía que grabara mi voz leyendo los fragmentos. Y un día, uno de esos audios llegó a una organización de mujeres en la ciudad de Guanajuato. Me invitaron a hablar, a contar mi historia. Yo no quería, tenía miedo. ¿Qué iba a decir una señora del campo ante mujeres de ciudad? Pero Mateo me tomó la mano y me dijo, tú no sabes el poder que tienes, mamá. Y acepté. El día que me subí a ese autobús rumbo a Guanajuato capital, sentí que mis piernas no me respondían. Nunca había salido sola del pueblo. Nunca había estado en un salón lleno de desconocidos esperando escucharme hablar. Lo más lejos que había viajado era al mercado de Dolores Hidalgo con mi madre cuando era niña. Y eso ya me parecía una gran aventura en aquel tiempo. Mateo fue conmigo. Él me sostuvo del brazo, me ayudó a subir los escalones del camión, me dio una libreta con los apuntes que habíamos preparado. Durante el trayecto, me miraba como se mira a alguien que uno admira profundamente, aunque yo solo me sentía como una señora vieja con historias que ya nadie debería escuchar. Al llegar al centro cultural donde se haría el encuentro, vi a muchas mujeres de diferentes edades. Había estudiantes, amas de casa, trabajadoras sociales y también otras señoras como yo, con arrugas profundas, cabello gris, manos gastadas. Algunas habían viajado desde otros municipios para asistir. En el cartel decía, Voces del Silencio, testimonios que nos dan fuerza. Nunca pensé que mi vida pudiera encajar en algo así. Nos sentaron en un panel. Yo era la tercera en hablar. Las dos primeras mujeres contaron historias que me estremecieron. Una había sido obligada a casarse a los 13. Otra había vivido violencia por décadas sin poder escapar. Sus voces temblaban pero no se rompían. Y cuando me pasaron el micrófono, sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. Respiré hondo. Miré a Mateo en la primera fila, con los ojos brillosos, y entonces dije mi nombre en voz alta. Por primera vez, me atreví a contar mi historia sin esconderme. Hablé despacio, con voz baja al principio. Conté que fui madre a los 13, que la vergüenza me encerró durante años, que la culpa me mordía el alma, que había crecido creyendo que todo lo malo que me pasó fue mi culpa. Hablé del juicio del pueblo, de las puertas cerradas, de las palabras murmuradas a mis espaldas. Pero también hablé de Mateo, de cómo su llegada me obligó a quedarme viva, de cómo criarlo sola fue difícil, pero también mi mayor orgullo. Conté cómo me reconstruía a pedazos, escribiendo en un cuaderno, orando, resistiendo. Y conté cómo, gracias a ese hijo que no pidió venir, pero que vino con luz, empecé a encontrar sentido en el caos. Cuando terminé, el salón entero estaba en silencio. Vi lágrimas en los ojos de muchas mujeres. Una de ellas se levantó, se acercó y me abrazó. Luego otra, luego una fila entera. Me decían, gracias. Yo también viví algo así. No sabes lo que significa oírte. Y fue entonces que entendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas, que no había sufrido en vano, que mi voz, esa que me fue arrebatada de niña, podía ser semilla de valor para otras. Después de ese día, me invitaron a más lugares, a centros comunitarios, escuelas, iglesias. A veces hablaba frente a 5 personas, otras veces frente a 100, siempre con la misma honestidad, con la misma voz temblorosa, con la misma herida aún latiendo pero abierta, ya no por el dolor sino por el deseo de sanar. Y cada vez que hablaba, algo dentro de mí se acomodaba, algo se limpiaba, algo cicatrizaba un poco más. Mateo se volvió mi compañero de camino, me cuidaba, me ayudaba con los textos, me corregía las comas, me decía que yo no era solo su mamá, sino una guerrera, una sobreviviente, una narradora de la vida real. Y cuando me decía eso, me daban ganas de reír, de llorar, de abrazarlo hasta que el alma se me calmara. Una tarde, mientras regresábamos de una charla en una preparatoria rural, Mateo me dijo algo que no olvido. Mamá, tu voz cambió
cambió mi vida. Imagínate lo que puede hacer por los demás. Y eso me dio fuerzas para seguir. En el pueblo, al principio, algunos criticaron mis testimonios. Dijeron que no debía lavar los trapos sucios en público, que esas cosas se quedaban en la familia, que una mujer que se respeta no anda contando cosas vergonzosas por ahí. Pero yo ya no escuchaba esas voces, ya no me afectaban, porque entendí que el silencio también es violencia, que quedarse callada perpetúa el abuso, que hablar es resistencia, es justicia, es sobrevivencia. Con el tiempo, incluso en el pueblo, la gente empezó a verme diferente. Las mismas mujeres que antes bajaban la mirada al verme, ahora me saludaban con una sonrisa tímida. Algunas se acercaban en privado. Me decían que también habían pasado por cosas parecidas, que nunca se lo habían contado a nadie, que les daba miedo, vergüenza, dolor. Y yo las escuchaba, las abrazaba. Les decía lo mismo que una vez me dijeron a mí: no es tu culpa, nunca lo fue. A veces, cuando estaba sola en mi cuarto, sacaba el cuaderno original donde había escrito todo. Las páginas ya estaban amarillas, las letras un poco borrosas por las lágrimas que alguna vez cayeron sobre ellas. Pero ese cuaderno era mi tesoro, mi testimonio, mi prueba de que, aunque quise rendirme muchas veces, seguí adelante. Mateo comenzó a hablar de estudiar psicología. Decía que quería ayudar a jóvenes, a madres solteras, a víctimas de abuso. Yo lo miraba con el corazón henchido de orgullo. Ese niño que una vez me salvó, ahora quería salvar a otros. Y yo sabía que lo lograría. Una noche, mientras caminábamos juntos por el pueblo, pasamos por la iglesia. Las campanas sonaban y el padre nuevo salía del templo. Me reconoció y me saludó. Me preguntó si ya había pensado en dar un testimonio dentro de la iglesia, porque la fe también se alimenta de la verdad, me dijo. Acepté. Una semana después, hablé frente a toda la comunidad parroquial. Hablé desde el altar, frente a los mismos que una vez me juzgaron, que me señalaron, que me cerraron la puerta. Les conté lo que viví, lo que sufrí y cómo, a pesar de todo, Dios nunca me soltó la mano. Aunque a veces no lo sentía, aunque a veces lo cuestioné, Él estuvo ahí, en cada paso, en cada respiro, en cada nuevo día. Ese testimonio cambió muchas cosas. Mujeres mayores comenzaron a acercarse a la iglesia otra vez. Jóvenes que habían dejado de asistir volvieron. El sacerdote dijo en una misa: a veces el rostro de Dios se ve en las personas que menos esperamos. Hoy lo vi en doña Adela, y yo, con las manos temblando, solo pude mirar al cielo y decir gracias, porque no hay otra palabra que contenga tanto como esa. Después de aquella noche en la iglesia, sentí que se cerraba un ciclo, no porque el dolor desapareciera, ni porque la historia dejara de pesarme en el pecho, pero porque por primera vez sentí que había recuperado algo que me fue robado desde niña, mi lugar en el mundo. Por años caminé con la espalda encorvada, los ojos hacia el suelo, como si fuera yo quien debía disculparse por lo que viví, como si cargar con la mirada de los demás fuera parte de mi castigo. Pero ahora caminaba diferente. Ya no temía a las plazas llenas, ni a los bancos de la iglesia, ni a los rumores de esquina. La vergüenza ya no era mía, nunca lo fue. La fui cargando porque nadie me dijo que podía soltarla, porque me enseñaron desde pequeña que el silencio era virtud y que lavar los trapos sucios en casa era señal de mujer decente. Pero yo ya no quería trapos sucios, quería ventanas abiertas, quería que entrara aire, que la luz tocara cada rincón de mi historia, que nadie más creciera creyendo que debía callar para ser amada. Mateo ya tenía 19 años, había entrado a la universidad en León gracias a una beca completa. Se fue del pueblo con la mochila llena de libros, pero con una parte de mí envuelta entre las camisas dobladas. Me costó dejarlo ir, me dolió el pecho el día que lo despedí en la terminal, pero también me llenó de orgullo. Ese niño que llegó a mi vida como un vendaval, se iba ahora con pasos seguros, con un corazón firme y una convicción de justicia que yo misma le vi cultivar. Me llamaba cada noche, me contaba lo que aprendía. A veces me leía fragmentos de sus tareas, otras veces solo me preguntaba si ya había cenado, si me estaba cuidando del frío, si la presión se me había subido, y yo le respondía siempre con una sonrisa en la voz: aquí estoy, hijo, aquí sigo. El silencio de su ausencia en casa me dio espacio para algo nuevo. Empecé a escribir en serio. Mateo me regaló una computadora usada, me enseñó a encenderla, a guardar documentos, a usar el teclado con calma. Mis dedos, torpes al principio, apretaban las teclas con miedo, como si fueran a romperse, pero poco a poco fui tomando ritmo. Y así, mi cuaderno viejo de tapas gastadas se convirtió en un archivo de historias, no solo la mía,
sino de otras mujeres del pueblo. Con el tiempo varias vinieron a mí. Una vecina que me había evitado por años me tocó la puerta un domingo por la tarde. Me dijo que necesitaba hablar, que su hija había vivido algo terrible, que no sabía qué hacer. La escuché, lloramos juntas. Le dije que no estaba sola, le dije que ya había caminos, que ya no estábamos en los tiempos de la piedra y el silencio. Otra mujer me confesó que su marido la golpeaba, pero que nadie le creía. Le abrí la puerta de mi casa, la senté a tomar té y le dije, aquí sí te creo y no estás loca. La acompañé a buscar ayuda y semanas después la vi sonreír por primera vez en mucho tiempo. Sin darme cuenta, mi casa se convirtió en refugio. En las tardes venían muchachas con libretas, señoras con bolsas llenas de dudas, adolescentes con la mirada baja. Yo no tenía todas las respuestas, pero tenía oídos, tiempo y una historia que me daba fuerza para decirles, sí se puede salir. Mateo, desde la universidad, me enviaba libros, enlaces, documentos. Me hablaba de derechos, de leyes, de protocolos. Me decía que el conocimiento era poder y que yo tenía derecho a entender lo que por años se me negó. Un día me llamó emocionado. Me dijo que había inscrito uno de mis textos en un concurso de narrativas femeninas, que no me enojara, que lo había hecho con todo el respeto del mundo. Me reí. Le dije que ya era grande para pedirme permiso, pero por dentro sentí miedo. ¿Qué iban a pensar de mis palabras en otro lugar? ¿Quién era yo para participar en eso? Un mes después, me llamó llorando. Habíamos ganado el primer lugar. No entendía al principio. Pensé que era una broma, pero era real. Me invitaban a Ciudad de México a recibir un reconocimiento. Publicarían mi historia en una antología. Yo, Adela María Herrera, la señora de los remedios, la que vendía infusiones en la feria del pueblo, iba a ser leída por gente que no sabía que existía. Me mareé, me dieron náuseas y luego lloré. No por el premio, sino porque esa niña de 11 años que alguna vez se sintió invisible, ahora era escuchada. El viaje a la capital fue como cruzar un umbral. Mateo me acompañó, por supuesto. Yo llevaba mi rebozo de siempre, mis guaraches y un vestido azul que me regaló doña Carmen antes de morir. En el evento había muchas mujeres brillantes, preparadas, importantes, pero cuando subí al estrado y hablé con mi acento de pueblo, con mi lenguaje sencillo, el auditorio hizo silencio. Les conté lo que viví, sin adornos, sin buscar lástima. Les dije que no hablaba como escritora, sino como mujer, como madre, como sobreviviente. Les dije que escribir me salvó, que contar me devolvió el alma y que ahora lo hacía por todas las que aún no podían hablar. Al terminar, el aplauso fue largo. Una chica se acercó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, gracias por contar lo que yo aún no puedo decir, y sentí que valió la pena cada palabra escrita con dolor. Regresar al pueblo después de eso fue raro. Algunos me miraban con orgullo, otros con la misma desconfianza de siempre, pero ya no me importaba, porque ahora sabía que mi historia había cruzado paredes, nombres, juicios, que había sembrado algo. El reconocimiento me dio valor para hacer algo que había pospuesto por años, volver a la casa donde todo empezó. Era una tarde fresca. Caminé hasta la entrada del viejo terreno. La casa de mis padres ya estaba en ruinas, las paredes caídas, las tejas rotas, el pasto creciendo donde antes estaba la cocina. Me paré frente al umbral y cerré los ojos. Ahí había empezado todo, la infancia, el dolor, el parto, pero también el amor de mamá, el abrazo de papá, las primeras risas de Mateo. No era solo un lugar de sombra, era el punto de partida. Me arrodillé, recogí un poco de tierra con las manos, la olí, la dejé escurrir entre los dedos y dije en voz baja, aquí estoy. Sobreviví, volví a casa con la paz de quien no huye más. Esa noche dormí sin pesadillas. En los años que siguieron, Mateo terminó su carrera. Empezó a trabajar en una organización que apoya a víctimas. Me mandaba fotos de sus talleres, de los grupos que coordinaba. Me llamaba cada semana, a veces solo para decirme, hoy hablé de ti. Yo, mientras tanto, seguía escribiendo. Daba charlas en escuelas, apoyaba a otras mujeres. Me volví la abuela del pueblo que todos respetaban. Ya no por temor, sino por gratitud. Y aunque el cuerpo empezaba a cobrar los años, las piernas duelen, la vista se cansa, la memoria a veces se esconde, el alma nunca estuvo tan despierta. Los años siguieron su curso como el río que no se detiene, incluso cuando nadie lo mira. Las estaciones se repetían, pero yo ya no era la misma. Había pasado tanto tiempo desde aquella primera noche de silencio, desde el primer temblor en la oscuridad, desde el llanto escondido con el rostro hundido en la almohada, que a veces me costaba creer que todo eso lo había vivido yo misma, pero mi cuerpo no olvida.
ninguno olvida. Hay dolores que se quedan en los huesos como humedad antigua. Hay recuerdos que reaparecen en la piel como cicatrices invisibles que solo arden con ciertas palabras, ciertos olores, ciertos silencios. A veces, por las noches, cuando el viento sopla con fuerza en San Luis de la Paz y golpea las ventanas como si alguien tocara, vuelvo a ser esa niña con miedo y tengo que repetirme en voz baja: ya pasó, ya no estás allá, ya no está él. Otras veces en los sueños mi madre me abraza, mi padre llora y yo cargo un bulto envuelto en mantas que llora sin parar. Despertar me cuesta, respirar duele, pero abro los ojos y me recuerdo a mí misma que sobreviví para contarlo. Mateo venía a verme cada 2 fines de semana. Traía flores del camino, pan de horno y sus abrazos largos que me llenaban más que cualquier medicina. Me contaba de sus nuevos proyectos, de las mujeres que atendía, de los adolescentes que lo buscaban como guía. Se había convertido en lo que yo siempre soñé ser, una persona que escucha, que sana, que transforma. Todo lo que soy te lo debo, mamá, me dijo un día mientras pelábamos ejotes en el corredor. No, hijo, le respondí, tú elegiste tu camino. Yo solo cuidé que no tropezaras al empezar. Ese día lloramos los dos, porque sabíamos que el tiempo no es eterno, porque sabíamos que la vida no siempre avisa cuándo va a cambiar. Y así fue. Un martes por la mañana recibí una llamada. Era Mateo. Su voz temblaba. Mamá, necesito decirte algo. Me voy del país. Sentí que el corazón se me detenía. Había sido aceptado para una beca en España, para un programa de intervención comunitaria. Era una gran oportunidad, un sueño, una puerta abierta que él mismo había construido con años de esfuerzo. Pero el miedo me atrapó. ¿Cómo sería mi vida sin sus visitas, sin sus llamadas diarias, sin su risa retumbando en la cocina? Él lo notó. No te estoy dejando, mamá. Estoy llevando tu historia más lejos. Estoy llevándote conmigo. Lloré, claro. Lo abracé cuando subió al avión. Le metí en la maleta su rebozo favorito. Le escondí un frasco con té de tila y una carta escrita a mano. Y me quedé, sola pero llena, triste pero en paz. Los días sin él eran distintos, más silenciosos, pero no vacíos, porque las mujeres del pueblo seguían viniendo, las jóvenes seguían buscando mis palabras, y yo, a mis más de 80 años, seguía escribiendo, hablando, curando con mis manos llenas de manchas, con mis ojos que a veces se cansan, pero nunca se apagan del todo. Una mañana, mientras barría el patio, recordé algo que nunca había contado, una escena que mi mente había guardado en lo más profundo como quien encierra un animal herido en un cuarto sin ventanas. Era el momento exacto en que Santiago me llamó por mi nombre en esa primera noche. Su voz, su susurro, ese tono que usaba durante el día para bromear, para halagar a mamá, para pedir permiso a papá, esa voz que se volvió cuchillo, que me partió la inocencia en dos. Me detuve, solté la escoba, sentí náuseas. Habían pasado más de 70 años y sin embargo, mi cuerpo aún reaccionaba como si fuera ayer. Y entendí algo, que no basta con hablar una vez, que sanar no es una línea recta, que el perdón, la paz, la reconstrucción son procesos que duran toda la vida. Esa noche me senté en el escritorio, abrí el cuaderno nuevo y escribí. Todavía tengo días en los que quisiera volver a ser invisible, días en los que me pregunto por qué no grité más fuerte, por qué no huí, por qué no destruí todo antes de que me destruyeran. Pero también tengo días en los que me abrazo y me digo, sobreviviste, Adela, y eso es suficiente. A los pocos meses recibí una carta desde España. Era de Mateo. Me contaba que había dado una conferencia, que había usado mi historia como ejemplo de resiliencia, que muchas personas lloraron al escucharla, que una mujer de Bolivia se le acercó después y le dijo, yo también fui una niña silenciada. Gracias por recordarme que mi voz vale. Doblé la carta. La guardé junto con todas las demás que me había enviado. Las tenía en una caja de madera debajo de mi cama, con sus dibujos de niño, sus boletines escolares, sus fotos con los dientes chuecos, sus primeros escritos, mi tesoro, mi altar privado. El tiempo seguía caminando, mi cuerpo también. Los achaques se volvían más frecuentes. Los médicos decían que debía cuidarme más, pero yo seguía haciendo lo mismo. Recogía hierbas, atendía a la gente, daba charlas cuando me lo pedían. Un día, la señora Julia, una de las mujeres que más me apoyó en el pueblo, me llevó a la escuela secundaria para hablar con un grupo de niñas. Eran unas 20, todas sentadas con uniforme, con esa mezcla de nerviosismo y fastidio que tienen las adolescentes cuando alguien mayor se les acerca. Les conté mi historia, no toda, no con los detalles crudos, pero sí con la verdad. Les hablé de la importancia de cuidarse, de confiar en sus intuiciones, de hablar cuando algo no se siente bien. Les dije que nadie tiene derecho a quitarles
darles la voz. Una de ellas, al final, se me acercó y me dijo: «Gracias, abuelita. Yo necesitaba oír esto. En mi casa no hablan de estas cosas». Esa frase me retumbó todo el día. En mi casa no hablan de estas cosas. Y entonces supe que, aunque el mundo ha cambiado, hay heridas que siguen vivas y hay silencios que todavía pesan. Y por eso seguía yo ahí, con mi edad, con mis dolores, con mis pausas al hablar. Porque la lucha no se acaba cuando se sana. La lucha sigue mientras haya alguien que no sepa que puede gritar. Mateo regresó a los 2 años, más maduro, con el cabello más largo, con libros nuevos y un acento leve que se le escapaba a veces, pero con la misma sonrisa. Me abrazó largo. «Lloramos otra vez», me dijo. «Ahora entiendo más cosas de ti, mamá, y te admiro aún más». Yo lo miré y solo pude decirle: «Gracias por llevar mi historia, pero recuerda que ya no es mía, ahora es de todas». No sé en qué momento dejé de pedir disculpas por existir, pero sí sé cuándo me di cuenta de que lo había hecho. Fue un domingo por la mañana. El cielo estaba nublado, el aire olía a tierra mojada y yo había salido a caminar hasta la esquina de la capilla, donde antes me escondía detrás de los pilares para que nadie me viera. Me detuve frente al portón y me di cuenta de que no tenía miedo. No temía ser vista. No me preocupaba lo que alguien pudiera pensar si me encontraba ahí. No tenía nada que esconder. Después de 80 años, ya no me disculpaba por respirar. Y no fue que un día me levanté y lo decidí. Fue que lo viví paso a paso. Fue el proceso lento de liberarme del juicio, del qué dirán, del fantasma de Santiago en mi espalda, del susurro de la tía Leonor diciendo: «Hay cosas que mejor no se cuentan», del murmullo de mi abuela diciendo que las mujeres decentes soportan en silencio, porque soporté demasiado. Soporté las miradas, soporté los silencios, soporté los golpes de mi padre cuando creía que yo había provocado algo. Soporté el desprecio de la gente, soporté el llanto de un hijo que nació del horror y luego soporté la carga de sacarlo adelante sin dejar que el mundo lo manchara con la historia de su nacimiento. Pero ya no quería soportar más, quería vivir. No me refiero a vivir como esas películas de mujeres viejas que se escapan en moto o se enamoran a los 80. No, lo mío era más simple. Quería levantarme sin que me doliera la culpa. Quería dormir sin repasar cada error. Quería mirar al espejo y no ver la cara de una víctima, sino la de una sobreviviente. Y lo logré. Mateo me dijo una vez: «Mamita, tú naciste 2 veces. Una cuando saliste del vientre de tu madre y otra cuando empezaste a contar tu historia». Y tiene razón, porque hubo una versión de mí que murió en esa casa vieja cuando Santiago me quitó todo. Pero también nació otra en esa misma casa, muchos años después, cuando volví y dije: «Aquí estoy, sobreviví». Y esa segunda Adela, la que se levantó de los escombros, es la que escribe ahora. Me he dado cuenta de que muchas mujeres que me escuchan no lloran por mí, sino por ellas, porque se ven reflejadas, porque mi voz las empuja a buscar la suya, porque mis palabras les dan permiso para sentir lo que siempre les prohibieron. Y eso es lo más poderoso que he hecho en mi vida. Un día, en una charla en una escuela preparatoria, una joven de 17 años me abrazó con fuerza y me dijo al oído: «Usted me salvó, abuelita». Iba a hacer una tontería, pero después de escucharla entendí que no estoy sola. Ese momento me marcó, porque entendí que mi dolor no fue en vano, que el horror que viví puede transformarse en esperanza para alguien más, pero no todo era luz. Había días en que el pasado me atrapaba como un lazo al cuello, días en que me despertaba llorando sin saber por qué, días en que no podía mover las piernas del miedo que sentía, porque hay heridas que no se curan, solo se aprende a vivir con ellas. Una noche soñé con Santiago, lo vi joven, con esa sonrisa falsa que engañaba a todos. En el sueño, él me extendía la mano, pero yo no la tomaba. Le decía: «Ya no me perteneces, ya no tienes poder sobre mí», y me daba la vuelta. Al despertar lloré, pero fue un llanto distinto. Era como si algo dentro de mí se hubiera cerrado, como si por fin hubiera enterrado ese capítulo. Mateo me propuso escribir un libro juntas, él como editor, yo como autora. Al principio me reí, ¿un libro? ¿Yo? Pero luego lo pensé, ¿por qué no? Si había escrito tanto, si había vivido tanto, si tantas veces me había prometido que no me callaría más, entonces, ¿por qué no dejarlo todo por escrito? Así nació Las que ya no se esconden, una recopilación de mi historia y la de otras mujeres del pueblo que se atrevieron a hablar. Publicamos de manera independiente. Lo presentamos en la feria del libro local y vendimos más de 500 ejemplares en la primera semana. Pero más allá de los números, lo que me conmovió fueron las cartas. Cartas de mujeres de otros estados, de otros
países, mujeres que me decían, yo también fui tocada por alguien de mi familia y nadie me creyó. Yo también tuve un hijo en silencio. Yo también crecí pensando que era culpable y todas terminaban con un gracias. Y entonces entendí algo que me dio paz. No viví en vano. En una de esas cartas, una señora de Mérida me escribió. Leerla me devolvió las ganas de volver a ver el amanecer. Y esa frase me acompañó por semanas, porque yo también había perdido el sentido muchas veces, porque yo también me pregunté, ¿para qué seguir si la vida solo ofrecía golpes? Pero ahora veía la vida como un regalo, uno complejo, doloroso, pero también lleno de belleza. La belleza de una flor creciendo en el patio viejo, la de una vecina que me trae pan solo porque sí, la de un niño que me llama abue sin ser mi nieto, la de escribir una línea que hace llorar a alguien del otro lado del mundo. Y en medio de todo eso, empecé a cuidarme. Fui al médico, empecé una dieta más suave, tomé vitaminas, dejé los enojos y me permití descansar, porque también entendí que no tengo que salvar a todo el mundo. Solo con haber salvado mi propia alma, ya hice suficiente. Mateo me insistía en que grabáramos mis charlas, que las subiera a una plataforma, que dejara mi voz registrada. Y un día lo hicimos. Me senté frente a un micrófono, respiré hondo y conté mi historia con la misma honestidad de siempre. La subimos a internet y en pocos días miles de personas la escucharon. Me asustó un poco. Sentí que me desnudaba frente a extraños, pero luego llegaron los mensajes. Gente que decía que al escucharme recordaban a su madre, a su abuela, a su hermana. Gente que me decía que yo hablaba por todas las que ya no estaban. Y entonces lo acepté. Mi voz ya no era solo mía, era de todas. Era de las que callaron, de las que resistieron, de las que fueron enterradas con secretos, de las que aún no se atreven. Un día me preguntaron en una entrevista, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Lo pensé mucho, porque claro que hubiera querido no ser violada, claro que hubiera querido que mi infancia fuera distinta, pero también sé que si no hubiera vivido todo eso, no sería quien soy. Así que respondí, no cambiaría mi historia, cambiaría la cultura que la permitió. Y eso resume todo, porque el problema nunca fui yo, ni mi ropa, ni mi carácter, ni mi forma de hablar. El problema fue el silencio, la ignorancia, la complicidad de una sociedad que prefiere mirar a otro lado. Yo ya no miro a otro lado, yo miro de frente. Y en ese mirar de frente descubrí algo hermoso, que la dignidad no se pierde, solo se olvida y siempre puede recuperarse. Si me hubieras conocido hace 40 años, habrías visto a una mujer que todavía hablaba bajito, que caminaba encorvada no por la edad, sino por la culpa. Una mujer que aún se preguntaba si era pecado haber sobrevivido. Si me hubieras conocido hace 20 años, habrías visto a una madre que fingía estar bien, que escondía los temblores, que sonreía mientras por dentro seguía escuchando esa voz. Tú lo provocaste. Y si me hubieras conocido hace apenas 10 años, habrías visto a una anciana valiente. Sí, pero todavía cargando una cruz que no eligió, todavía escribiendo sin firmar, todavía temiendo ser descubierta, todavía temiendo su propia historia. Pero hoy, a mis 84 años, ya no tengo miedo de mirarme, y lo digo con el alma desnuda, sin dramatismos, sin florituras. Lo digo porque lo viví, porque cada paso de esta vida me ha llevado hasta este punto donde ya no me escondo, ya no me minimizo, ya no me disculpo por ser quien soy. Hoy me veo al espejo y veo a Adela María Herrera, mujer del desierto, nacida bajo un sol que arde pero no quema más que lo que yo ya soporté, sobreviviente de una familia que cayó, de una iglesia que no vio, de un pueblo que no entendió, madre de un hijo que es mi mayor orgullo, compañera de todas las mujeres rotas que están aprendiendo a reconstruirse. Y si me escuchas ahora, si estás viendo este video, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo que me costó 80 años aprender. No estás sola. Tú que sufriste en silencio. Tú que te preguntas si fue tu culpa. Tú que cargas secretos pesados como piedras viejas. Tú que piensas que ya es tarde para hablar. No lo es. Nunca lo es. Porque hablar sana. Porque recordar, aunque duela, también libera. Porque escribir, llorar, contar, romper el silencio es un acto de amor propio. En mi último cumpleaños, Mateo me regaló un bastón tallado a mano con mi nombre grabado. Me dijo, para que camines con dignidad, y cada vez que lo tomo, siento que no solo sostiene mi cuerpo, sino también mi historia. Es mi cetro,
no porque sea reina, sino porque sobreviví a un reino de sombras y hoy camino en la luz. A veces la gente me pregunta cómo puedo hablar con tanta paz de algo tan oscuro. Y siempre les respondo lo mismo, porque la oscuridad ya no tiene poder sobre mí, porque cada vez que cuento mi historia, le quito fuerza al monstruo, porque ya no hablo desde el miedo, sino desde la libertad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que esa libertad no llegó un día cualquiera. Llegó cuando acepté que mi historia no define mi valor. Llegó cuando dejé de desear una infancia distinta y empecé a honrar a la mujer que sobrevivió a esa infancia. Llegó cuando Mateo me abrazó y me dijo, gracias por no rendirte. Ese gracias me sostuvo durante años. Y hoy te lo digo yo a ti que estás viendo esto. Gracias por no rendirte. Gracias por abrir tu corazón a mi historia. Gracias por ver más allá del horror y encontrar en estas palabras un faro. Gracias por acompañarme hasta aquí, hasta este último capítulo de una vida marcada por el dolor, pero también por la esperanza. Porque sí, hubo días en los que quise morirme, días en que pensé que mi vida no valía nada, días en que deseé desaparecer. Pero también hubo días en los que una niña me sonrió, un pájaro cantó en mi ventana o Mateo me llamó solo para decirme, te amo, mamá. Y en esos momentos entendí que vivir era un milagro cotidiano. Hoy no tengo muchas cosas materiales. Vivo en la misma casita de siempre, con sus tejas viejas y su jardín lleno de hierbas que curo con devoción. No tengo lujos, pero tengo paz. No tengo riquezas, pero tengo una historia contada con dignidad. No tengo multitudes a mi alrededor, pero tengo a los que importan. Y sobre todo tengo voz, una voz que durante décadas fue acallada, ignorada, pisoteada, pero que hoy se levanta firme, cálida y clara para decir, yo no fui culpable, yo fui niña, yo fui inocente, yo sobreviví y eso basta, porque mi historia, aunque fue escrita con lágrimas, también fue bordada con valentía, porque mi vida, aunque nació en medio del horror, floreció en la resistencia, porque mi cuerpo, aunque fue violentado, fue también cuna de amor, de sanación, de belleza. Y si yo, Adela María Herrera, mujer del norte de México, olvidada por muchos, marcada por una tragedia, pude transformar mi historia en testimonio, tú también puedes. Porque si aún respiras, aún puedes reconstruirte. Porque si aún escuchas, aún puedes romper el silencio. Y porque si llegaste hasta aquí, hasta este último minuto de este video, es porque algo dentro de ti también quiere sanar. Así que te dejo una última frase. Escríbela en los comentarios si sentiste algo con esta historia. Dímela a mí, pero sobre todo, dítela a ti misma. Yo llegué hasta el final porque creo en la libertad. Suscríbete al canal. Comparte este video si crees que puede tocar a voz a alguien más. Y déjame tu historia si algún día decides contarla, porque tu voz también importa. Y recuerda, este video es una obra de autoría propia, inspirada en historias reales de superación, transformadas con respeto, profundidad y verdad. Gracias por quedarte, gracias por escuchar. Adela María Herrera, sobreviviente y libre.